Mi nombre es Gisela Ortiz Perea, soy hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, un joven de 21 años de edad, estudiante del octavo ciclo de educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, en Lima, Perú, quien fue secuestrado, desaparecido y asesinado por el Grupo Colina durante la dictadura de Fujimori el 18 de julio del año 92. El 18 de julio de 1992, miembros del Escuadrón de la Muerte Colina, armados y cubiertos con pasamontañas, ingresaron violentamente en la residencia estudiantil de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. En esta incursión detuvieron a 9 estudiantes: Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. Todos fueron sacados de la universidad, pero nunca más volvieron. Casi un año después, en julio de 1993, la revista Sí publicó un mapa que revelaba la ubicación de 4 fosas en Cieneguilla, al este de Lima, donde estaban enterrados los restos de los desaparecidos. Poco tiempo después, se descubrió otra fosa donde se hallaron un esqueleto, cabellos, ropa y otros vestigios. Se comprobó que los restos correspondían a varios de los estudiantes ausentes y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. 3 procesos judiciales se iniciaron por este caso. El primero contra Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y miembros del Grupo Colina, un destacamento militar preparado para eliminar a personas que estuvieran contra el régimen, calificados como subversivos. El segundo, contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y otros altos mandos militares. Y el tercero, contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. Desde el día en que ocurrieron los hechos, los familiares no bajaron los brazos, exigiendo castigo para los responsables. Al profundo dolor por la pérdida trágica de sus seres queridos, tuvieron que sumar el proceso largo, lento y difícil de la búsqueda de justicia. La indiferencia de las autoridades, el miedo ante las amenazas, la negativa de distintos sectores sociales y políticos o enfrentarse ante el aparato corrupto del gobierno de Alberto Fujimori no fueron motivo de retroceso ni de amilanamiento para los familiares. Tras muchos años de constante batallar, el proceso obtuvo sus frutos. Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Alarcón González y Fernando Leca Esquén, ex miembros del Grupo Colina, fueron condenados a 15 años de prisión. El general Julio Salazar Monroe fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada. Alberto Fujimori, luego de haber huido al Japón y refugiarse en Chile para finalmente ser extraditado, fue procesado durante 15 meses en el llamado Juicio del Siglo. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Es el primer expresidente juzgado y condenado en su propio país. Bueno, estamos en un contexto político a una semana de la segunda vuelta electoral y en un panorama bastante enrarecido porque nuevamente el fujimorismo está pretendiendo ocupar el poder a través de la candidatura de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien fue gobierno en los años 90 y quien dio un golpe de Estado en el año 92 y tuvo un gobierno autocrático hasta el año 2000. Y lamentablemente estas campañas electorales donde el fujimorismo es una opción en la segunda vuelta siempre tienden a generar un clima de violencia, ¿no? De mucha violencia verbal y también de imágenes que pretenden señalar que la única salvación que tenemos como país siempre es el fujimorismo. Y ese es un poco el clima que ahora estamos viviendo, ¿no? Hay una campaña de miedo por varios factores, no solamente por el terrorismo, sino también por factores económicos, por el peligro de la instauración de un comunismo o de un gobierno chavista en nuestro país, frente al candidato Pedro Castillo, que es de izquierda, ¿no? Entonces,
Lamentablemente para quienes hemos sido víctimas del fujimorismo, este tipo de campañas significan también mucha estigmatización y mucha difamación, señalando a los opositores al fujimorismo como terroristas, ¿no? Y eso creo que es un peligro para todos los peruanos y peruanas, porque no permite no solamente el conocer propuestas, sino permite un diálogo y una participación democrática, sino más bien eh, calificativos, campañas de difamación para silenciar las voces que se levantan o las actividades que se levantan para recordar lo que ha significado 10 años de dictadura de Fujimori. Hay un señalamiento también a la candidatura de Pedro Castillo como ligado a Sendero Luminoso, que realmente no tiene un sustento legal, real, pero que para los peruanos pues genera miedo, ¿no? Porque todos recordamos lo que ha significado 20 años de terrorismo en nuestro país y cómo ha sido el accionar de Sendero Luminoso, y eso definitivamente genera miedo y preocupación. Y creo yo que esta campaña, lamentablemente, que se manipula desde los medios de comunicación, que tienen mucho poder y que desde hace mucho tiempo también han decidido apoyar a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Invisibilizando incluso acciones públicas como una marcha que hicimos como familiares y otros colectivos en contra del Fujimorismo, ¿no? Con la consigna de Fujimorismo nunca más, Keiko no va. Hicimos una marcha la semana pasada que no fue transmitida por los medios de comunicación, una marcha masiva. El día de hoy tenemos otra y tampoco esperamos el apoyo de los medios de comunicación porque ellos están ya comprometidos con la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, eso permite muchos vacíos de desinformación y también eso explica por qué la candidatura de Pedro Castillo, que dentro de la propia izquierda podría considerarse una candidatura con propuestas radicales, tiene mucho arrastre popular, ¿no? Porque la gente está cansada de esa manipulación del miedo, porque la gente está cansada de cómo ha fracasado el sistema de nuestro país, especialmente en los temas de justicia, en los temas de educación en medio de la pandemia y los temas de salud, en la desatención de nuestros derechos, ¿no? Esto es lo que vivimos a esta hora desde la Plaza San Martín. A toda esta jornada tan especial que es la marcha. Bueno, en esta segunda vuelta electoral tenemos dos candidatos que están postulando la presidencia de nuestro país, en Perú. Uno es Pedro Castillo, quien es maestro de una escuela rural en Cajamarca, un maestro humilde, sus padres son agricultores, tiene una familia, hijos, esposa, hermanos, y ha sido dirigente sindical de los maestros en nuestro país. Ha liderado una huelga en el año 2017 con algunas reivindicaciones para los maestros, principalmente en temas de honorarios y en tema de capacitaciones, y tiene una propuesta pues de atención a derechos, de cambio de la Constitución, que es la herencia, una Constitución herencia del Fujimorismo. Y por otro lado tenemos a Keiko Fujimori, es la hija de Alberto Fujimori, fue primera dama durante la dictadura de los 90, hay muchas acusaciones desde
desde que ya en los 90 todos los estudios universitarios de Keiko y sus hermanos se pagaron con dineros del Estado peruano. Tiene acusaciones y una investigación penal por lavado de activos, por dinero que ingresó a la campaña electoral y que no fue declarado, lo cual es significa un delito. Y todo lo que significa el fujimorismo, ¿no? Las responsabilidades en los crímenes de violaciones a los derechos humanos, no solamente asesinatos, desapariciones, las propias esterilizaciones forzadas y las miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. ¿Qué año usted ha sido esterilizada? En 95. 95. ¿Quiénes la han esterilizado y bajo qué condiciones, bajo qué términos? No, claro, estoy mal y me dijeron que te van a curar, como estuve recién dando luz 4 meses, entonces me dijeron te van a curar en Cusco, diciendo me han traído, pero ni siquiera me han, no me han ni presión nada, sino me han puesto así y me han entrado nomás y hartos señores estaban ahí. ¿A dónde le han ingresado? A Cusco, aquí, regional. ¿Al hospital regional? Ajá. ¿Qué le han hecho en el hospital regional? No vas a sanarte nomás, señora, no te preocupes, vas a estar sano, te vas a volver jovencita, así me dijeron. Entonces, pero esos momentos sí estás bien, pero ahora con estas cosas que cada año que pasa te pones mal. Y en Chumbivilcas más peores. En todos los 15 años que estaba, ahora estamos buscando justicias. Antes de que usted se someta a esa intervención, ¿sabía de que estaba siendo esterilizada? No. Yo he venido como estuve mal, entonces me han dicho, te vas a hacer curar en Cusco, diciendo. Ya. ¿Y cuándo se enteró de que usted ha sido esterilizada? Cuando salí de la operación. Y mucha de la gente de su entorno político inmediato de Keiko Fujimori sigue siendo gente que fue parte del gobierno de Fujimori en los 90, algunos inclusive con sentencias de corrupción, ¿no? Entonces, esas son las dos figuras políticas que tenemos en esta segunda vuelta electoral. Se explica este tipo de estas dos candidaturas, de alguna manera Keiko Fujimori representando a sectores empresariales y sectores de la derecha en nuestro país, pero también a ese bolsón cautivo del fujimorismo que son los sectores D y E en Lima también, ¿no? Entonces que en los 90 también se han beneficiado de alguna manera de la forma como gobernó Fujimori a través de sus programas sociales, ¿no? Y ese es como un bolsón cautivo que siempre tiene, ¿no? El fujimorismo. Y en el caso de Pedro Castillo, yo creo que recoge todo este hartazgo frente a un sistema político que sentimos no nos representa y no nos atiende, ¿no? Por un lado, todo el sistema educativo y la manera como ha colapsado en medio de la pandemia, cuando se requiere un sistema también de Internet para atender las necesidades de los diversos sectores educativos. Y hay miles o millones de niños y jóvenes que no están atendiendo sus clases, principalmente por falta de Internet como red, pero también por falta de dinero para pagar el servicio de Internet o de herramientas tecnológicas para poder atender las clases, ¿no? Entonces, ese es un principal factor que se evidencia mucho más al interior del Perú, ¿no? En otras regiones. Y también el tema de salud, ¿no? La pandemia nos ha demostrado un sistema de salud fallido, ¿no? Un Estado que nunca estuvo preparado para atender emergencias de esta naturaleza y que ha dejado a su suerte a sus ciudadanos para que vean cómo sobreviven, no solamente en cuanto a la falta de trabajo, a la falta de ingresos económicos, a una alimentación básica fundamental para estar sanos, sino también al propio sistema de salud y el colapso que ha tenido, ¿no? Entonces, si alguien se enferma en pandemia, pues es un problema personal y familiar y el Estado en realidad ya no ha hecho más esfuerzos por responder a esa necesidad básica, ¿no? Y, por ejemplo, el propio balón de oxígeno, ¿no? Cómo se incrementó en su precio en un mercado neoliberal sin control. Entonces, y las propias clínicas privadas, ¿no? Cobrando lo que ellos han querido, ¿no? Entonces,
Eso nos ha demostrado pues que el sistema democrático que todos aspiramos, que todos queremos defender, no necesariamente responde a las necesidades y a la atención de derechos que nos merecemos también como ciudadanos y ciudadanas. Hay un contexto social en muchos países de nuestra América Latina, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con el propio sistema económico que se ha impuesto en nuestros países, ¿no? En Chile empezamos el año 2019 con movilizaciones sociales en torno a un programa económico que realmente estaba asfixiando a muchos chilenos, ¿no? Y eso fue una razón para pedir el cambio de la constitución política, que ahora ya tienen formada una asamblea constituyente para discutir la nueva constitución y que además va a estar integrada por muchos sectores sociales que habían sido excluidos de todo este proceso político, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y en Colombia, a raíz de todo este incremento de impuestos, ha generado también una protesta social que lamentablemente ha sido reprimida con mucha violencia por parte del gobierno colombiano y que sigue costando no solamente la vida de varones y mujeres que se siguen movilizando. Entonces, yo sí creo que son dos experiencias de las cuales también tenemos que aprender como país, ¿no? Primero, porque qué importante es ser partícipes de las decisiones políticas que se toman en nuestros países. Qué importante es estar vigilantes de estos procesos y además también levantar nuestra voz cuando hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una lección que nos da Chile y Colombia, pero además que constituciones que son producto de dictaduras como la chilena, por ejemplo, o la de Perú, son perfectibles y se pueden cambiar porque no son unas herramientas que puedan considerarse intocables, permanentes, ¿no? Sino que tienen que obedecer también a la voluntad, al cambio y a los derechos que van exigiendo los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, creo yo, que hay que tomar en cuenta porque aquí se sigue con esa polarización de que es imposible y con la discusión de que no se puede hacer, ¿no? Y en Colombia creo que sirve para darnos cuenta también cómo la respuesta desde los gobiernos de derecha muchas veces no es el diálogo, no es la garantía del derecho a la vida, a la integridad física, sino la violencia. No solamente desde las fuerzas oficiales, las fuerzas armadas, fuerzas policiales, sino también desde los grupos clandestinos, ¿no? que en Colombia operan desde hace muchísimos años, atentando contra la vida de colombianos y colombianas. Entonces, creo que ese es un reflejo también de lo que puede significar un gobierno de derecha, donde no hay presencia de derechos humanos, donde no hay esta valoración a lo que significa el derecho a la vida, donde se sigue negando más bien los crímenes y violaciones a los derechos humanos, como ocurre en nuestro Perú, y se piensa pues que aquí no pasó nada, aquí no hay culpables y la impunidad es más bien una regla para muchos de los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que son dos experiencias que están caminando, una con mucha violencia todavía, como Colombia, pero que ha significado la reacción de ciudadanos, la movilización, y ojalá signifique, por supuesto, los cambios que Colombia requiere para que se instaure la paz que necesitan desde hace muchísimos años. Entonces, creo que el Perú tiene que estar atento también a lo que está ocurriendo, no solamente para expresar nuestra solidaridad con cada una de las víctimas, sino también para darnos cuenta, ¿no?, de cómo responden los gobiernos y qué es lo que deberíamos hacer también en este camino que se requiere para ya sea el cambio de la Constitución, el cambio del modelo económico, la atención a los derechos de ciudadanos y ciudadanas.